Jueves y está con nosotros a esta hora Ramón Estrada, consultor político. Ramón, buen día. Muy buen día, Mario, para vos y todo el equipo de Radio Universidad. Me alegro que hayas podido venir hoy, Bueno, que sí, nos comunicamos normalmente por teléfono. por teléfono más que presencialmente, que la idea era hacerlo presencial, bueno, acá estoy cumpliendo como corresponde. No, está muy bien. Bueno, estamos ya en la etapa final de la campaña electoral para la elección de presidente de la Nación. Y se viene el debate del domingo. Se viene el Se debate viene- que va a ser un parteaguas. Que de hecho, una anécdota, el viernes pasado tuve la oportunidad de estar en la UBA y justamente anduve por el aula magna porque comenzó el armado del, de todo el escenario que va a estar listo para el domingo en el aula magna, y ahí ya comenzaban los preparativos, cómo se van a disponer los lugares y todo. ¿Puede ser decisivo? Totalmente, implica mucho por el hecho de que es un duelo mano a mano, tiene ciertos componentes del debate donde si bien no pueden tener apuntes, pero sí pueden generar el apunte, quiere decir, una ayuda a memoria, se acordó de algún dato y lo anota. Porque hay que recordar que la previa de esto, de hecho, Javier Milei está encerrado en un hotel desde donde atiende a todo su equipo político, a su entorno, abocado bueno, también lo han callado un poco, que le ha servido dentro de la estrategia amordazarlo dentro de este acuerdo con Macri, pero Massa también viene trabajando desde antes de las PASO en los escenarios que se van configurando, pasando de la PASO a la general, de la general al balotaje. Ninguno de los tres debates es igual y será lo mismo. Está la analogía de irnos a los debates de Alberto Fernández con Macri, de Macri con Scioli, de que no van a tener esas diferencias, capaz que las diferencias van a ser tan acotadas o como fue el resultado escueto del 2015. Pero este mano a mano y esta forma de desenvolverse, porque van a poder trabajar, tienen una línea, no pueden traspasar la línea y no pueden tener contacto físico entre ellos, pero eso también es toda esa proxémica que manifiestan los políticos. Esa proxémica es leída por el electorado, por la opinión pública que le quiere prestar atención. Capaz que no le ha prestado atención en toda la campaña, dice, bueno, ya está, y lo último que queda para cerrar el año electoral, ir a votar al balotaje, decidir cuál de los dos modelos de país, los dos candidatos, estas dos caras, estas dos figuras, no sé, como quiera, el votante desde dónde toma la elección con cualquiera de los dos, y acá hay un ganador y un perdedor y se acabó el asunto. Y no hay más vuelta. ¿Qué pueda pasar después? Y qué pueda pasar después es que por un lado vos tenés el antecedente de que si hay una de las figuras que de cara al balotaje se identifica claramente con las ideas de la extrema derecha, con las ideas del extremo liberalismo, que se referencia en Bolsonaro, que se referencia en Víctor Orbán de Hungría, que se referencia en Donald Trump, y si vos tomás a Donald Trump y tomás a Bolsonaro, que sus propios simpatizantes desconozcan los resultados. Al ser una diferencia tan pequeña, la que en los escenarios que es posible que se están dando, y sobre todo que en las últimas 72 horas el votante define su voto. Y dentro de estas 72 horas es la mitad de los días pasado, entonces tenés 72 horas después del debate, por así decirlo, y después 72 horas más para reflexionar. Y en eso de que no vuelva a surgir otro escándalo. En las generales se votó con $1 a casi 1.200 pesos el blue. En las PASO se votó con el atroz crimen de esta niña en Buenos Aires. Pero eso no modifica sustancialmente al electorado, pero sí le pega o sí replica en ciertos electores que no tienen bien definido el voto. O los criterios de voto que hablábamos la semana pasada. No quiero que gane Milei, voto Massa. Después también tenés que ver la articulación de la estrategia. De cara al todo lleva un punto. Llegar al debate, no va a ser lo mismo llegar al debate en esta última semana, la performance territorial que ha tenido Massa, que la performance territorial que ha tenido Javier Milei. Si se entiende. ¿Por qué? Porque es una elección donde es un trabajo de hormiga, de voto a voto, porque si yo te saco un voto vale doble. En este escenario, si no te saco, y hay que tener en cuenta es el electorado que no los votó ninguno de los dos en las PASO.
ninguno se lo puede acopiar, traer, ni siquiera el acuerdo con Macri le garantiza el 100% de los votos. A Milei sí le garantiza un amplio espectro votante de Juntos por el Cambio que están anquilosados en lo que es el antikirchnerismo, votar por el antikirchnerismo mismo, no importa quién está enfrente. Puede poner un afiche que sea el candidato y yo soy antikirchnerista, ese me representa el kirchnerismo, dentro de esa construcción simbólica de demonizar a una ideología o de demonizar a un partido político, como quieras llamarlo, al kirchnerismo, como quieras encuadrarlo, pero que ha habido en estos 10 años un proceso de demonización para una figura pública, con una ideología en especial, y hay que ver los medios de comunicación y el trato preferencial que han tenido para cada político. ¿Y qué les convendrá? ¿Presentarse más moderados o presentarse muy combativos? ¿Qué les convendrá? Muy persuasivos. Muy persuasivos. El que mejor persuada del otro lado, porque estamos hablando de que quienes ya votaron a uno, lo votan. Sí ha habido una sangría, según el estudio de Federico González y asociados, de que Milei, según sus estudios post acuerdo conmigo, habría perdido 1,5 de sus votantes de electores y que habrían migrado directamente a Massa. No es sustancialmente, no es significativo, pero tenés un dato ahí. Tenés un dato de cómo se va, ¿se entiende? Uh-huh. Y este hecho de que Milei tiene que aclarar muchas de sus posturas y adaptarlas digamos, a las circunstancias para evitar más choques que los que ha generado en quienes no lo siguen permanentemente. ¿Eso lo puede terminar favoreciendo o no a Milei? Sí lo ha estado favoreciendo este hermetismo, esta mordaza que ha tenido. Bueno, ayer hubo una aparición con una entrevista con Jamie Bailey, sí. Donde dejó muchas definiciones. Pero que ha sido acallado, que también su círculo íntimo ha sido acallado, es un claro diferencial para con Massa, que Massa ha seguido su estrategia. Y acá viene un punto clave. Dentro de la estrategia de Massa sin pegarle a Milei, hay una campaña de estrategia digital donde lo están mostrando de diferentes formas por distintos canales de comunicación, desde una organización política hasta un diputado o diputada nacional que esté dentro de Unión por la Patria, que están viralizando contenidos, porque digo, si Milei se pone mudo, tenemos un archivo para hacer circular en las redes sociales. Entonces han puesto todo esto, desde que se conoce el acuerdo con Macri, lo vamos a hacer hablar con lo que él ya ha hablado. El ejemplo que te daba la otra vez, cómo le cae al electorado del radicalismo saber que Javier Milei se compró un muñeco para descargar su golpe, su gira, y por cuando tiene ganas, o casi siempre, no lo especificó, pero sí dijo que le pone una foto del presidente Raúl Ricardo Alfonsín y le pega. ¿Cómo le cae eso al electorado radical? Ahí no encuentran Massa de que ha estado denostando por arriba y por abajo. Ha sido un tipo dialoguista, mediador ninguno de los dos en este caso, porque uno sí ha sido ha negociado mejor con el otro. Aun cuando hay un cansancio de la gente o la gente manifiesta o se dice que hay un cansancio con los políticos, el hecho de que Massa sea notablemente más político en los conceptos que nosotros tenemos de los políticos en cuanto a acordar, a tener siempre una idea y una respuesta adecuada, adecuarse a las circunstancias para actuar, puede beneficiarlo en relación a Milei, que se lo nota más duro, menos ducho en el manejo de situaciones. Es lo que te decía recién. ¿Cómo comunica la proxémica? Si vos, a ver, Javier Milei es una persona que es inquieta, uno lo ve y no es una persona pasiva, está tranquila. Y formado. Formado, un economista, un fuerte matemático economista, sobre todo. Sabe explicar su teoría, que no está aplicada en ningún país del mundo, se aplicó su teoría. Él la quiere aplicar justamente en Argentina, pero bueno, es parte de la democracia. A ver, ¿lo beneficia y no lo beneficia en el caso de que la proxémica sí comunica? Porque alguien que puede estar viendo, está esperando el colectivo y está en una casa de electrodoméstico y están transmitiendo el debate, sin escucharlo puede ver los movimientos, las caras, los gestos
el cuerpo, cómo se desenvuelve el movimiento de mano, la tranquilidad que puede transmitir uno de los dos candidatos, y el que está, el trabajador, la trabajadora que mira eso sin el sonido, sin el mensaje, sabe quién está nervioso y quién no está nervioso. Ahí es donde, entonces, sobre todo aquel que va a estar escuchando y viendo en vivo el mensaje, la proxémica juega más, porque está escuchando en vivo y en directo la narrativa que tiene el candidato. Si se condice o no con la propuesta que tiene y que viene manejando. Uh-huh. El mensaje de unidad nacional que plantea Massa, que ayer además ha hecho un acto importante en Buenos Aires, para mostrar 10 aspectos, digamos, de los que él piensa desarrollar. Esa política de unidad nacional, el enunciado de la unidad nacional, ¿es convocante o no? Sí es convocante en tanto y cuanto los referentes de todos los espacios que capaz que hoy no están dando la cara, que quieren estar con Massa para no dañar, pero sí le van a aportar cuadros para conformar un gran gobierno de unidad nacional donde estén representados todos. Uh-huh. Entonces, ahí es un diferencial de nuevo con Javier Milei, que no le está ofreciendo eso a toda la dirigencia política. Porque recordemos que Javier Milei tenía un acuerdo explícito con Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo se estuvo probando el traje del jefe de la CGT, él iba a poner el ministro de Trabajo, iba a nombrar otros ministerios, se iba a armar un andamiaje al estilo de Luis Barrio Nuevo, que cada uno lo conoce por su expertise sindical, digamos, y por quemar también, por pirómano. Pero se rompió ese acuerdo, mejor dicho, Luis Barrio Nuevo se abrió cuando se junta Macri con Milei. Entonces, la pata sindical que tenía ya no la tiene Javier Milei. Por lo tanto, no es convocante a un gobierno de unidad nacional, sino a un gobierno que sobre todo ahora tiene que respetar, no es él como representante de la Libertad Avanza, tiene que respetar los postulados que Juntos por el Cambio le impuso para el acuerdo, para que sea explícito. Y Macri se pone por encima de todos, detonándolos, habiendo detonado, habiendo implosionado, que hoy no vemos todavía los daños colaterales de esto, que lo vamos a ver el 19. Se podrían haber visto con antes, pero se han tratado con mucha premura. No tiene la misma capacidad de tracción de dirigentes. Llenar un acto como el de Sergio Massa, donde vos te pones a peinar en el sentido de identificar quiénes están presentes, y podés identificar cuadros políticos, cuadros técnicos políticos, gente con trayectoria en la militancia, gente con trayectoria en todo lo que es la organización política social. Si vos haces eso con Milei, ¿qué encontrás? Y encontrás gente que quiere una guillotina. Estábamos viendo recién precisamente algunas fotos vinculadas al acto de Massa de ayer, y hay también extrapartidario, está el rector de la Universidad Nacional de San Luis, con autoridad del CINTA ahí. Está bien, por eso. Es convocante para todo. Es convocante. Capaz que si Javier Milei fuese convocante, hubiese tenido una narrativa convocante, podrían haber estado también otros rectores. Pero al no tener él la iniciativa de pedir un gobierno de unidad nacional a los argentinos, de bajar esa clara mensaje, sino al contrario, el mensaje que bajó es: voy a tener un gobierno compartido. Milei el gobierno, Macri al poder. Sea quien sea el presidente, sea Milei, sea Massa, le va a tocar un tiempo muy difícil de gobierno por la situación económica y social y por la cantidad de conflictos que tenemos en la sociedad por el mismo estado en el que estamos, ¿no es cierto? La misma situación que nos toca vivir. ¿Cuál va a ser el papel del sindicalismo y cómo tendrá que ser el sindicalismo en las reivindicaciones con los dos, con cualesquiera de los dos? ¿Cómo va a tener que actuar? Ahí se plantea un gran paradigma, un parteaguas de hasta dónde juega el sindicalismo, cómo juega el sindicalismo, porque no es lo mismo identificar al sindicalismo en el retorno o en el inicio de la democracia, donde eran figuras con peso político, personas que se sentaban a hablar de política y no de discutir cuestiones efímeras a la política. Eso sí se ha perdido en la dirigencia sindical, no para con todos, pero sí para con la mayoría. Y no por tener tirria con uno en particular, sino es porque algo que lo ve la sociedad. ¿Cómo ven? No es porque hoy el sindicalismo sea combativo, va a ver qué va a hacer después del 19 de noviembre, sino que sabe que hay dos mundos
dos mundos para con el sindicalismo, porque uno de los candidatos propone una reforma laboral y propone también barrer con todos los convenios colectivos. Quiero decir, la recuperación de derechos civiles y políticos en el transcurso de estos 40 años de la democracia, uno de los candidatos propone que derechos adquiridos por trabajadores a través de los sindicatos, a través de las organizaciones sindicales, de los gremios, resetear todo esto, dejarlo en cero. Y vos fíjate que podemos tomar el ejemplo de qué le va a pasar al sindicalismo, es una gran incógnita. Sí que el sindicalismo a nivel mundial se opera, no solamente vos tienen un organismo internacional donde se reúnen y escuchan a todos, en la OIT, sino también porque observan qué hacen en otros países. En el caso de Estados Unidos también es paradigmático, que llevan más de un año, desde el 2021 al 2023, vos tenés un dato que ellos miden, las convocatorias y las marchas de protesta de trabajadores tienen que superar las 1000 personas para que puedan considerarla una manifestación importante. Si tienen 400 trabajadores, trabajadoras, pasa inadvertida para los estudios de opinión, para los estudios sociales que se hacen. El nuevo sindicalismo que se está dando en Estados Unidos es primero porque no es el mismo sindicalismo que en el año 1965 tenía una aprobación del 71%. En el año 2008-2009, con los créditos subprime que detona, ahí estaban sus niveles más bajos, aproximadamente en un 61%, en un 49%. Uh-huh. Hoy, en la actualidad, está en el 69%. Ha subido. Subió muchísimo. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que hizo fue mostrarle al trabajador precarizado de Estados Unidos que sí tiene que tener derecho, porque salieron a trabajar como trabajadores esenciales. En California ha habido manifestaciones y quieren una mejora salarial por parte de los trabajadores de la salud. Dice, nosotros veníamos a trabajar en plena pandemia, queremos ganar lo mismo. El CEO de John Deere gana aproximadamente 30 veces más que un gerente. Y puede ganar 50 veces más que el empleado más básico de John Deere. Entonces esos sueldos exuberantes, también el trabajador dice, basta. El tema de la crisis de la huelga de los automóviles en Estados Unidos, de las tres grandes, de las tres grandes de Detroit, que estamos hablando de General Motors, Ford y Stellantis, son los productores de todo, gran parte, tienen 150.000 trabajadores. Siguen negociando cómo van a salir, porque ellos no quieren tener ganar, no igual lo que gana un CEO, pero sí que su aumento, ahí está, ¿qué está impactando? Está impactando la inflación. Así como nosotros estamos acostumbrados a convivir con la inflación en Estados Unidos, los trabajadores ahora dicen, tenemos una economía con inflación. Necesitamos nuevos derechos, necesitamos organizarnos. Han surgido, de hecho, dentro de las nuevas tecnologías, de las nuevas apps o de startups, Amazon, Apple, Starbucks, se están sindicalizando, se le está sindicalizando a la gente ahí. A ver, el americano también ha dejado los puestos de trabajo esenciales para el trabajo americano. Los jóvenes de hoy norteamericanos no quieren manejar un camión. Entonces está subiendo el trabajo de los latinos, por así decirlo. Pero a la vez Estados Unidos tiene una política muy restrictiva se están quedando sin mano de obra ellos mismos, por así decirlo. Y ya no pueden recurrir a los migrantes porque hay una política muy fuerte migratoria. ¿Y eso qué incidencia puede tener entre nosotros? Y entre nosotros el replanteo de decir, si están haciendo algo allá, y sobre todo que acá Apple, Starbucks, tenés ya lugares donde la organización sindical no hace pie, no puede hacer pie. Uh-huh. Y si quiere hacer pie, se los rompen. Uh-huh. No hace pie. Sería estos nuevos trabajos, porque también que surgió no solamente en Argentina como en Estados Unidos, que la pandemia hizo que se reconfigurara mucho el mercado laboral, porque las personas que estuvieron en su casa trabajando, haciendo trabajo remoto, dijeron, bueno, yo quiero esto para mi vida, quiero tranquilidad. Y empezaron a cambiar la rotación de trabajo ampliamente. En Estados Unidos nada más, en el último año, en el 21, saliendo en la última parte de la pandemia, hubo 90 millones de gente que renunció a su trabajo para elegir otros con mejores condiciones. Uh-huh. Un dato que no estaba en la economía de Estados Unidos, que en un año hubiera una rotación que esos 90 millones no se quedaron sin trabajo, se fueron a otro trabajo, uh-huh. No se quedaron en el puesto,
Entonces esa rotación es la que... Bueno, eso es para ver en Argentina, es decir, cómo se paran ante el avance de otro tema, el tema de la inteligencia artificial con los actores y guionistas en Hollywood. Eso va a repercutir acá también, tarde o temprano. Son coletazos de idea. ¿Cómo la inteligencia artificial va a incidir en los puestos de trabajo? Bueno, Ramón, qué complejo todo, ¿no? Demasiado. Demasiado Tratamos complejo. de que no sea, de no complejizarlo en la narrativa nuestra, pero es complejo. Es muy complejo todo. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchísimas gracias, Mario, por recibirme. Y muchas gracias, como todos los jueves. Es un placer estar contigo. Gracias. Bueno, Ramón Estrada, consultor político, ha estado aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Ponemos música y volvemos. En la radio